hey, ¿hay alguien ahí? Responda, ¿qué quiere? Cuando de repente en las noches empiezan a escuchar ruido en el techo. Como que él dice que O como un olor a algo que se está pudriendo, a muy mal, dice él. sí, pajaritos o gatos. Dice que me ha contado así, animalitos muertos en el techo. Prende la linterna y cuando enciende la linterna se encuentra con 3 cuerpos. Arranca a correr, coge el arma y se asoma al techo. Cuando ve el techo dice que ve que algo como que sale, una sombra que sale y él... Hola amigos, bienvenidos a tu podcast Ten Cuidado. Yo soy Ale. Y yo soy Junior. Para el día de hoy les traemos unas historias aterradoras. Tenemos historias especiales de camioneros, de brujas y de qué más tienes. Fantasmas en general. Bueno, entonces ¿con qué arrancamos? Bueno, voy a arrancar yo con mi historia de camionero. Así le decimos en Colombia, pero puede ser trailero, mulero, dependiendo del país desde donde nos vean. Bueno, resulta que este era un señor que manejaba su carro, su camión, siempre eran viajes largos, entonces los manejaba en la noche. Siempre era de una ciudad a otra, entonces regularmente se tardaban bastantes horas. Él está un día cualquiera en su trayecto normal, en las horas de la noche, él dice que más o menos cerca a la medianoche, y va en su trayecto normal, no acostumbra a ir muy rápido, maneja una velocidad baja, él dice que bastante hacia su derecha, pues para darle vía a los carros que pasan, aunque dice que la carretera en esa hora es una carretera muy sola. Él va más o menos a esa hora y dice que de la nada aparece una camioneta de color blanco en la parte de atrás. Él alcanza a ver por el espejo y disminuye la velocidad y él se corre un poquito para un lado para que la camioneta pase, pero la camioneta no pasa. Cuando él disminuye la velocidad, el carro también disminuye la velocidad. Y entonces le parece raro, pero él sigue su camino normal. Dice que transcurren aproximadamente 2 horas y el carro sigue atrás de él. Le parece muy raro. Disminuye aún más la velocidad para darle paso al carro. Sin ninguna respuesta, el carro seguía pegado a él. Él dice que cerca a él tenía una bomba, entonces que él dijo que iba a parar en la bomba a comprar algunas cosas de comer y para darle tiempo a este carro pues de que se pasaron. Se orilla a ingresar a la bomba donde echan pues gasolina y también hay tiendas así para comprar. Entonces el señor se baja, cuadra su carro para echar combustible y entra a la tienda y compra las cosas. Cuando él sale de comprar sus cosas, inmediatamente gira hacia la carretera y ve aquella camioneta blanca parqueada a orilla de la carretera como esperándolo. Entonces él dice que siente como rabia y miedo a la vez, pero que él dice que él toma la decisión de acercarse al carro para ver qué es lo que estas personas quieren, o este carro, quien sea que haya en él. El señor se va hacia el carro y dice que trae los vidrios muy oscuros, pero que él hace así para tratar de ver y empieza a tocar, a decir, hey, ¿quién hay ahí? ¿Qué necesita? No sé qué, pero que no obtiene respuesta. Después de mucho golpear la ventana, el carro se va. Entonces el señor, bueno, extrañado, pero dijo, bueno, ya se fue ya. Él siempre pasó un rato en la bomba, vuelve a ingresar a su carro y nuevamente arranca su camino. El señor dice que transcurrió aproximadamente 1 hora más de camino cuando de la nada, él dice que de la nada sale nuevamente este carro blanco, nuevamente siguiéndolo. Dice que aumenta la velocidad y el carro aumenta la velocidad. Disminuye la velocidad y el carro disminuye la velocidad. Que llega un momento donde ellos obviamente la mayoría de carros, camioneros, traileros, muleros tienen unos radioteléfonos donde se comunican entre ellos por cualquier cosa. Él dice que él le quedaba aproximadamente 1 hora para llegar al sitio donde se encuentran todos. Entonces él dice que él iba como listo a llegar a ese punto, pero que quería avisarles a sus compañeros lo que estaba pasando. Pero dice que cuando él se disponía a usar su radioteléfono, el carro empieza a avanzar y se hace al lado de él. Se hace al lado de él, entonces él dice, no, ya me va a pasar, se va a ir. Entonces lo que hace es que disminuye la velocidad para que el carro que está junto al de él pase y coja su ruta.
Entonces él dice que el carro está así y que ambas ventanillas dan como a la misma altura. Obviamente el carro es más alto, más largo que una camioneta, pero dice que quedan como a la misma altura, pero que él no puede ver nada. Este carro de la nada empieza a cerrarlo y a cerrarlo hasta que logra sacarlo de la vía de un impulso, él con miedo obviamente porque el carro es mucho más grande, a hacerle daño y meterse en problemas sin saber lo que había dentro de ese carro o lo que podía pasar. Él dice que lo trataron de sacar de la carretera, él desvía el carro y se sale de la carretera como hacia un monte. Se sale él del monte, él dice que no le pasa nada, el carro no se voltea, es como el susto, pero él dice que él trata de encender el carro para irse y que no puede. Este carro se queda allí y él cierra el carro, lo asegura, con mucho miedo porque trata de prender su camión y no le prende, y el carro se queda ahí con las luces prendidas enfrente de él. Él dice que transcurrió, nadie se bajaba del carro, que él no podía ver nada, obviamente las luces lo estaban encandelillando, que se le dice cuando las luces te alumbran mucho, no podía ver nada. Dice que esperó como unos 10 minutos, dice él, que la verdad pues no sabe mucho del tiempo en un momento así como de tanto susto, que esperó aproximadamente como 10 minutos y el carro se quedó ahí, nadie se bajó del carro, o sea, no pasó nada, ¿no? Él dice que él sacó valor, que él tiene debajo de su silla como una navaja, cuchillo, no sé cómo lo llamen, pequeño de mano, y él dice que se bajó empuñándola para enfrentar lo que sea que hubiese en ese carro. Obviamente él dice que en ese momento se le cruzaba por su mente que lo iban a robar, o sea, cualquier tipo de cosa, que lo iban a secuestrar, que le iban a robar su mercancía, o sea, cosas como esas. Él dice que empuña el cuchillo y que le quita los seguros al carro y que se baja del carro. Él dice que se bajó del carro y empezó a decir: hey, ¿hay alguien ahí? Responda, ¿qué quiere? Nadie respondía. Él dice que asomó su cabeza, como está en la luz de ambos carros prendidas, con la luz cuando el vidrio es polarizado o oscuro, como quieran llamarlo, logra verse aún más cuando hay luz. Él dice que con la luz del camión él hace así y se asoma y se da cuenta de que el carro está vacío, de que en el carro no había nadie y que además de eso el carro está lleno de cosas como de basura, como viejas. Él trata de forcejear para abrir el carro y logra abrir el carro. En el carro no había nadie, había basura, se veía como un carro abandonado, como un carro que llevase días en un lugar tirado, digámoslo así. Se asusta él mucho porque ¿qué está pasando? ¿Quién le quiere hacer esto? ¿Le quiere jugar una broma? No sé. Él dice que de la nada él ve como el reflejo de algo que pasa, que voltea la cara y ve a un joven parado a su izquierda. Él dice que más o menos a unos 4 metros de él y que le hace señas. Entonces él dice, de pronto se bajaron, es alguien que necesita ayuda, no sabe. Él dice que fue su reacción realmente, que en ese momento no pensó en nada sino en ir a ver qué pasaba. Cuando el señor se dirige más adentro, hacia donde hay unos árboles, que le explica que ese muchacho está parado como en un árbol, el que lo llama, él se va hacia donde el chico y dice que cuando él llega como al punto donde el muchacho está, que el chico empieza a moverse, el joven empieza a moverse, él dice que él siente un olor fuerte, un olor como un olor a algo que se está pudriendo, muy mal, dice él. Entonces el señor se va detrás de esta persona a ver a dónde lo quiere llevar la persona. Él dice que llega como a un punto donde hay una especie de montón de tierra y el señor queda parado como en el montón de tierra mirando para dónde se fue. Ya no lo ve, pero dice que saca su teléfono, que ahora se pregunta, porque él dice que no sabe por qué nunca lo usó, que así sería el miedo que él tenía a su teléfono, tenía el walkie-talkie, no lo usó nunca, su radio, exacto. Y entonces dice que saca su teléfono del bolsillo, prende la linterna y cuando enciende la linterna se encuentra con 3 cuerpos, o sea, 3 personas ya no estaban en este mundo, 3 personas que habían fallecido, tiradas en el suelo. El señor se asusta muchísimo, se va para el carro, empieza a trata de llamar a sus compañeros, dice que no le sale la llamada hacia sus compañeros, que como si el radio no funcionara, toma su teléfono y el señor logra encender el carro. O sea, después de que pasa todo esto y él se sube a su carro nuevamente, él trata de encender el carro y el carro enciende.
Sale hacia la carretera asustado con muchísimo miedo, pero luego cae como en cuenta y decide llamar a la policía. Él llama a la policía e informa de los cuerpos y les dice que él va a tanto del lugar y que ahí va a estar y que él los espera pues para él colaborar en lo que pueda. Obviamente el señor, aterrado, antes demasiado valiente haber hecho como todo esto, y llega a contarles a sus compañeros más o menos lo que había pasado, porque dijo que trató de no profundizar porque decía que era algo como de no creer. La policía va al lugar, al parecer encuentran los cuerpos, bueno, se hace el debido proceso y llegan a interrogar. Llegan a interrogarlo y él obviamente cuenta su historia con mucho miedo de que no le crean y que sientan o piensan que haya tenido que ver algo en eso. Resulta que cuando el señor cuenta su historia de todo lo que pasó, le muestran una foto de la camioneta y él dice que sí, que esa es la camioneta que lo venía siguiendo. Bueno, cuenta todo el proceso y le cuentan que esa es la camioneta de 3 chicos que estaban desaparecidos hace más de una semana, que su familia los estaba buscando y que pues al parecer habían sido asesinados ahí en ese sitio donde él había estado. O sea que el señor pues obviamente queda muy asustado, le creen pues su versión porque digamos que no hay nada que lo una como a este hecho y se comprueba todo de que pues en el momento en el que él estaba en carretera, bueno, se hace todo el debido proceso. A lo que obviamente él llega a la conclusión, y todos los que escuchamos la historia llegamos a la conclusión, de que quienes estaban tratando de comunicarse con él eran los espíritus de estas personas que querían ser encontradas, que querían ser halladas. Entonces, imagínate donde le pase a uno una cosa de estas. No, pero precisamente eso me iba a preguntar yo. Y entonces, ¿quién manejaba el carro? ¿O por qué lo seguían a él? Pero pues sí, la única lógica es como... Buscaron una persona en el camino que los ayudara a encontrar. Encontrarlo, pero en realidad entonces nunca hubo un carro que lo seguía. Nunca, o sea, para él no hubo. Pero para los policías, para las personas no, porque el carro estuvo abandonado ahí en ese sitio más de la semana, el tiempo que los muchachos estuvieron perdidos. Sin saber pues cuánto llevaban, porque no saben cuánto tiempo. No, la familia, al parecer la familia los había dado pues por perdidos, le había puesto denuncia y todo, pero sí, llevaban más de una semana. Que estaban muertos. No, para ellos estaban desaparecidos, pero después de que el señor pues cuenta esta historia como tan aterradora y tan en ocasiones difícil de creer, pues... No, pero hasta también se salva que no lo metieron a él, porque lo único es pues que normalmente los camiones así tienen cámaras, GPS, y ahí se dan cuenta. Claro, en su debido proceso saben a qué horas estuvo en tal lado, en tal otro. Además, ellos llevaban mucho tiempo que él ya seguramente estaba en otro sitio cuando este suceso ocurrió. No, es que siempre los camiones escuchan demasiadas historias y en las noches con mayor razón. Yo siendo camionero no trabajaría nunca en la noche. Imagínate. Bueno, ahora sigo con mi historia. Esta historia es de una familia la cual le dan una casita en una finca, en un pueblito pues a cuidar. Esta familia consta de el papá, la mamá y un niño de aproximadamente 5 añitos. Entonces nos cuentan, bueno, al principio todo normal, cuando de repente en las noches empiezan a escuchar ruido en el techo. Como que él dice que ruido como que caían piedras o como que golpeaban el techo. El techo era como de esos techos que son como esas hojas como de metálicas que son delgaditas, que eso suena muy duro. Entonces que escuchaba ruido duro y que el niño empezaba a llorar así desconsolado. Dice que lloraba y que él se iba a asomar y nunca veía nada. Se asomaba, no veía nada y el niño llora y nada lo calmaba. Entonces que el señor empezaban como a orar, a rezar con el niño, y el niño como que poco a poco se iba calmando y esa era la única forma de calmar al niño. Y que esto siguió pasando en repetidas ocasiones. Siempre en la noche, ruidos, cada vez los ruidos más fuertes, y el niño lloraba y la única forma siempre era ir, rezar con el niño para que él se calmara. Hasta que un día empiezan a encontrar animalitos muertos en el techo. Dice que encontraban pajaritos o gatos. Dice que empezaron a encontrar así, animalitos muertos en el techo. Entonces ya obviamente más asustados ellos, el señor se consigue pues como una escopeta, que eso es como un arma pues. En un pueblito es normal que la gente tiene armas. Entonces él se consigue un arma porque pues ya asustado de ver lo que está pasando. Entonces dice que en una ocasión escucha los ruidos muy fuerte y que arranca a correr donde el niño, porque siempre el niño era el que como que le llamaba la atención. Iba al donde el niño, entonces él dice
ve un hilito colgando como que en la cuna del niño tenía como un toldillo. ¿Cómo más le llaman a los? Una malla, Sí, como toldillo, mallita, que es para que los niños no les Sí, que entren los los zancudos. zancudos, los mosquitos. Entonces dice que él entra a ver el niño llorando y cuando ve como un hilito así colgando pues de la cunita del niño. Él dice que él lo corta y apenas lo corta, él escucha que cae algo, pero precisamente en ese momento dice que escuchó un golpe duro en el pecho. Entonces él arranca a correr, coge el arma y se asoma al techo. Cuando ve el techo dice que ve que algo como que sale, una sombra que sale y él dice que él le dispara, él dice que él le dio, él dice yo le di, pero obviamente la cosa esa siguió, la sombra esa por el día del vio como la silueta nomás, siguió como su camino, pero él dice que él le dio. Ajá. Cuando él se devuelve a mirar y lo que cayó cuando él cortó el hilo, dice que cuando él cortó el hilo, del hilo estaba amarrado como una lengua, un pedazo de lengua, como de, me imagino yo, de alguno de los animalitos muertos. Ajá. Entonces, bueno, el señor muy asustado dice que le dijo pues, al familiar que él no podía seguir en esa casa por todo lo que le estaba pasando. Entonces él decidió dejar esa casa y se fueron pues nuevamente a vivir a la ciudad donde ellos vivían antes. Entonces dice que nunca más le volvió a pasar en un tiempo, Ajá. pero ya luego el niño que más grande le dice al papá que a él lo iba a visitar en las noches siempre una señora. O sea, que aparentemente era como una bruja. Pues eso es como la hipótesis que sacan ellos después del niño, decir que una señora siempre iba a visitar. El niño como un poquito más grande. O podía ser también algún ente o algún espíritu de alguien fallecido, porque si era una señora, o sea, cabe como, queda Sí, como la pero ahí duda. queda como la duda. Entonces él dice que ya en la ciudad pues ya hay más gente, eso, él dice que él se fue a la iglesia y dijo al padre pues que lo que le estaba pasando. Entonces el padre le dijo bueno que él iba a la casa y hacía pues como Su oración. sus oraciones, rezaba por el niño, que parece que no habían bautizado tampoco al niño, entonces que lo bautizaran y eso, Ajá. y que a partir de que el padre hizo eso, nunca más volvió a molestar esta bruja o lo que sea que le estaba apareciendo. Bueno, pensándolo bien, sí podría ser una bruja, porque si vio la sombra así que se pasó de pronto, o que volaba, o que pasaba. No, y hay mucho como dicho así que dice la gente que las brujas siempre quieren llevar como los niños para hacer sus hechizos, sus no hechizos como cuando sus males. los desviven, ¿cómo es que llaman? Los sacrificios. Eso. Con niños, supuestamente los sacrificios con niños son como lo más poderoso. Dice uno pues que es como lo más probable porque siempre el niño era el que lloraba, o sea que aparentemente era como que iba a ver al niño, intentaba llevárselo y como siempre él lloraba, Ajá. iban como los papás a mirar y no le daban como el espacio para ella poder llevarse. Lo que sea que fuera, al hacer esta transición como de que bautizaran al niño, de que fuera el cura, tenía que ir algún ente, nada bueno, digámoslo así. Por eso es que también siempre dicen, a uno siempre desde pequeño le dicen, los niños hay que bautizarlos rápido porque si no es la bruja o el duende o eso dicen normalmente los abuelitos. O sea, sin importar la religión, como su ritual que sea que manejen en su religión, sí parece ser que es necesario. O bueno, eso. Bueno, yo les voy a contar una historia. Esta historia es de una señora que lleva unos meses trabajando en un cementerio. La señora, son dos personas las que son encargadas de limpiar las tumbas, de hacer mantenimiento en la tierra, en el pasto, bueno, este tipo de trabajos en el cementerio. La señora lleva un par de meses, pocos al parecer, trabajando en el cementerio. Hay sitios en el cementerio donde hay lotes especiales que compran familias para su núcleo familiar normal. Había un lote en especial que era un lote muy grande, cuenta ella, que siempre le generaba como curiosidad, pero era un lote al que desde que ella trabajaba allí nunca había visto a nadie. Obviamente va y limpia, decía que era una capilla con un lote bastante grande, o sea, eran de personas bien económicamente, digámoslo así. La señora un día cualquiera está en su trabajo limpiando y haciendo sus cosas y dice que ve a un señor ingresar a través de las rejas. O sea, era como tanto el lote que el lote lo separaba del resto del cementerio, unas rejas, y de allí para allá era el lote que le pertenecía a una familia con su capilla y pues con donde sepultaban, me imagino que a todos los miembros de su familia, y habían unas tumbas, digamos así, ocupadas y otras libres. La señora está en sus quehaceres cuando ve a un señor mayor ya
que se dirige hacia las rejas, lo alcanza a ver de espaldas y lo ve, y la señora dice, pues le genera mucha curiosidad porque nunca había visto entrar nada, y la señora se va como rápido para alcanzar al señor, para pues ponerle conversa, acompañarlo, y mejor dicho, el chisme, digámoslo así, porque así fue como nos lo dijeron. Entonces la señora se va, alcanza al señor y entonces empieza a limpiarle pues la parte pues de él y no sé qué, o sea, su parte de él es su lote, pues su ese de sus familiares. Entonces dice ella que empieza a cambiar como algunas florecitas que están marchitas pues, y a hacer su limpieza, y le saluda al señor, le dice buenas tardes, y el señor le responde buenas tardes. Ella dice pues que él se inclina en su capilla como a orar, y ella le da la espalda y empieza a limpiar. Entonces la señora le dice, ay, ¿cómo está? Pero ella dice que le está dando la espalda mientras conversa con él. El señor muy amablemente le responde. Entonces llega un momento donde la señora le dice, porque el señor deja de orar y se sienta, y pasa un buen rato, dice ella, que ya está como pues expirando para limpiar la parte de las sillas y eso, aprovechando pues que él va para allá, porque es que ella lo que nos decía era que no acostumbraba a ir hacia allá porque como están separados, dice que le daba un poquito como de miedito ahí por los laditos, como intriga, el hecho de que pues esto estuviera como tan separado y que era un lote bastante grande hasta llegar a la capilla. Entonces pues aprovechó como el momento de que el señor iba para hacer como la limpieza de esa zona, para estar como más acompañada, digámoslo así. La señora dice que de la nada, no sabe por qué, ella le preguntó, ¿y a quién espera? Porque ya llevaba mucho tiempo, el señor se paraba, se sentaba como esperando a alguien. La señora le dice, ¿y a quién espera? Y el señor le responde, a mi esposa, que hace 10 años no la ve. Entonces la señora dice que ella sintió un miedo horrible, porque ella se puso como a pensar y decía, está esperando la esposa que hace 10 años no la ve. Empezó como a atar cabos y a unir. Ella dice que ella sentía un miedo horrible de girarse a ver al señor. Ella se quedó perpleja, congelada, o sea, se quedó asustadísima sin dar la vuelta. Dijo que se quedó callada y que no dijo absolutamente nada. Dice que cuando pasó como un ratico, que ella ya no oía nada ni nada, se giró a salir corriendo. Que giró y salió corriendo, mejor dicho, horrible. Y su compañero, que ya lleva muchos años trabajando en el cementerio, la vio salir de la reja y se le acercó. Dice que estaba pálida y que le dijo, ¿qué pasó? Ella le cuenta como este percance que pasó. Y entonces imagínense que le dice el señor que la señora esposa del señor, pues porque el señor ya lleva mucho tiempo trabajando ahí, había fallecido hace 10 años y que él la veía. La señora más asustada porque dice que ella lleva mucho tiempo trabajando en el cementerio y que sí, uno escucha lo que sea de los muertos en el cementerio, pero que nunca le ha pasado nada como paranormal, como para ella asustarse. Es más, ella siempre trabajaba en el día, casi nunca en la noche, entonces no, era el señor el que pasaba casi siempre día y noche allí. O sea que ella no podía creer que a quien ella vio, o sea, estaba sin vida, que llegó allí a encontrarse con su esposa que había fallecido hace 10 años aproximadamente, y que, o sea, ya no podía creer que había visto un fantasma, digámoslo así. Pero este señor que trabajaba en el cementerio le aseguró que había enterrado a su esposa hace más de 10 años y que había pasado un percance parecido, que él los veía entrar, que él veía las personas cuando fallecían entrar y salir del cementerio, o sea que la señora no estaba, digámoslo así, loca, ni se lo va a imaginar. Entonces es algo duro de creer y la señora no pudo seguir trabajando ahí, nunca lo pudo superar, porque pues imagínate saber el hecho de que uno vio un fantasma. No, y el hecho de que precisamente hay alguien que murió y es como raro pensar que uno se muere y vaya a encontrar a su pareja o a la persona que sea en un mismo cementerio. O sea, es como si dijera que
el espíritu se queda Ujú, en los sitio, cementerios. claro. Sí, igual, de los cementerios hay muchísimos abuelos, ¿no? Porque yo siempre recuerdo que mi abuelita me decía que cuando fuese al cementerio, que tenía que usar otros zapatos para cuando llegara, tenía que lavarlos afuera, pero que no podía entrar con tierra de cementerio a la casa, que porque la tierra de cementerio atraía muchas cosas. Es más, uno regularmente cuando entra a un cementerio, o yo no sé, yo siento como un frío. Yo casi en los cementerios realmente no voy, sí, yo he ido muy pocas veces. Me quedo afuera, voy a los velorios, como sea, pero a los cementerios, o sea, yo siento un frío Sí, impresionante. es que en los cementerios como que hay muchas energías como bajas, como siempre, o la gente va con dolor, como nostalgia o melancolía, así. Entonces siempre es como esa energía tan pesada que hay en los cementerios que si uno no está como lo suficientemente fuerte, como que se le pega a eso. Y también se escucha y también se escucha que si uno va a un cementerio y se le pueden pegar como que espíritus o entes así y se le pueden ir detrás a uno. Y es que la realidad es que nadie sabe qué pasa después de fallecer, o sea, no sabemos qué pasa después de ahí, que siga. Entonces, como queda como esa incertidumbre, existen las personas que creerán que el alma queda penando ahí en el cementerio, que recorre sus pasos, que, o sea, que se va para el cielo, que se va para el otro lado, o sea, son respetables todos los pensamientos, pero justamente por eso le genera a uno como esta intriga de lo que pueda pasar realmente en un cementerio. Pero bueno, dale. Bueno, continúo con mi historia. Esa historia me la contó hace mucho tiempo mi abuelita. Ella me dice que esa historia en el pueblo donde ella se crió, todo el mundo la conoce. Que, bueno, esa historia es de una señora que vivía con su hijo en la misma casa, bueno, un hijo adolescente. Entonces dice que el hijo consiguió una noviecita y dice que los fines de semana siempre él iba a verse con la novia en el pueblo. El pueblo quedaba como unos 15 minutos de la casa de la señora. Entonces dice que siempre que él iba al pueblo, en medio del camino se le atravesaba una vaca. Y que era una vaca y no lo dejaba pasar. Que para donde él iba, ella se le atravesaba. Iba para un lado, para el otro, y la vaca siempre se le atravesaba en el camino. Entonces dice que él siempre luchaba con esa vaca para poder pasar. Era como si la vaca no lo quisiera dejar ir donde la novia. Pero él dice que es el enamorado, dice yo paso. Y siempre buscaba pues la forma de pasar para llegar donde la novia. Entonces dice que en una ocasión, dice que él ya cansado pues de esto, hizo como así con un palo, le sacó como puta, hizo como por decir el estilo, como una lanza o algo así. Y dice, si me voy a atravesar esa vaca, me la llevo. Bueno, y que él salió un fin de semana a ver la novia y precisamente se le atraviesa la vaca. Y él dice que él llegó con la flecha y se la clavó pues y se fue por donde uno dijo, hasta aquí llegó. Y entonces él fue, hizo visita a la novia, estuvieron un rato y que cuando él se devolvió para la casa, cuando está llegando ya a la casa, pues de como un alboroto pues de los vecinos por ahí alborotados y que le dicen que lo sentían mucho, pero que habían encontrado a la mamá de él en, en el camino al pueblo, tirada con una lanza. Entonces dice que como así, que él le había pues matado o atravesado una vaca con una lanza. O sea que al parecer dice que la mamá era bruja y que la mamá se convertía en una vaca para no dejarlo pues al pasar donde la novia. Pero que no lo dejaba pasar cuando el alma. Porque la mamá precisamente no, como que no quería a la muchacha, así como que no estaba de acuerdo con La que él estuviera relación. con ella. Ajá. Pero lo que me parece como curioso de la historia es en el animal que se convierte. Ah. Porque yo siempre he escuchado que las brujas se convierten en pájaros o en perros, gatos, en animales pues como más comunes. Ajá. Se me hizo como muy extraño que dieran que se convirtió en una vaca, porque es primera vez que yo escucho eso. Y cuento precisamente la historia porque mi abuela me dice que es real, que en el pueblo donde ya es, todo el mundo conoce esta historia. Pero imagínate también, no solamente el hecho del animal, porque sí, obviamente uno regularmente asemeja a las brujas, digámoslo así, con pájaros muy grandes, con animales más bien como de alas, diría yo, nunca con una vaca. Pero lo más intrigante y lo más doloroso sería el hecho de que uno le pueda llegar a hacer daño a su mamá. O sea, yo imagino que eso es algo entre la razón y la conciencia y el corazón y todo ahí mezclado. El hecho de que
digamos que no tenías la culpa del todo porque no sabías que era tu mamá, pero el hecho está hecho. Y es No, que y otra cosa es me tener como quitaste la mucho vida. carácter de así fuera una vaca y de ser capaz. Yo no sería capaz de matar una vaca. Bueno, sí, también. O que lo hacemos cuando comemos, pero... Sí, pero o sea, asesinar vos mismo, no, no. igual. También es que era como otras épocas, o sea que en épocas pasadas como era como más común que la gente cazara más animales y cosas así. Estaban como más acostumbrados a hacer ese tipo de cosas más en pueblos. Ajá. Imagínate, mejor dicho. Bueno, yo les traigo mi última historia. Mi última historia es sobre un chico domiciliario que trabajaba en un restaurante de pizzas. El chico hacía sus domicilios en bicicleta y una noche recibió una llamada para una pizza normal, igual que siempre. La zona en la que él vivía es una zona, perdón, en la que él vivía, no, en la que él trabajaba, era una zona en la que las casas quedan algo separadas las zonas de las otras. Digamos que no es como el típico barrio popular en Colombia que tienes la casa aquí y la otra aquí pegada, no, sino más parecido como aquí, como a los Estados Unidos en algunas zonas donde las casas se llevan hasta 4 metros de distancia. Era algo así. Él recibe su llamada, atiende su domicilio y se dirige a llevar su domicilio en bicicleta. Dice que llega a la casa del domicilio, que es una casa que tiene rejas, y que empieza a llamar a la reja. Dice que trae unas llaves y empieza a hacer sonar con las llaves. Al parecer no responde nadie y él gira un poquito su cabeza y ve en un jardín a una señora con una bata blanca regando, o sea, cogiendo una manguera como simulando que riegan las matas, las flores, como lo llamemos, pero él dice que de la manguera no salía agua. Entonces que le pareció como chistoso y le causó intriga el hecho de que no salga agua de la llave, de la manguera, pero dice que de pronto pues era una señora de edad que pues de pronto se le olvidaban las cosas. Entonces que la señora gira la cara y lo mira, pero que no pronuncia palabra. Entonces que él dice, buenas noches, traigo la pizza. La señora está mirándolo fijamente, pero no le dice nada. Él varias veces, señora, disculpe, traigo la pizza. Nada. Después le dice, ¿hay alguien en la casa? Que no le contestaba nada. Y él como dice que le dio como nervios, pero que no le prestó atención. Y empezó a gritar hacia la casa, buenas, buenas. Y que ya se iba él y había acomodado su pizza en la bicicleta para irse cuando escucha a lo lejos que le dicen, ¡Ey, ey, espere! Entonces él se voltea y ve a un señor que sale de la puerta de la casa hacia él y le dice, qué pena, me estaba bañando. Entonces el señor de la pizza le sonríe y le dice, no, tranquilo, no hay problema. Entonces se dispone pues, a pasarle su pizza, su encargo y le dice, es que yo traté con la señora que estaba regando las matas, pero la señora no me respondió nada. Entonces el señor trae una sonrisa en la cara y dice que la sonrisa se le quitó y le dice, ¿cuál señora? Su abuelita, le dice el muchacho. ¿Cuál abuelita? No, yo vivo solo. Pero al muchacho se le cae la sonrisa, es porque al parecer el muchacho está recién mudado en la casa, es más, no ha terminado de organizar sus cosas y ya había escuchado que los vecinos le decían que en esa casa había fallecido una mujer que regularmente no hablaba con nadie, falleció ahí en la casa y que la señora siempre salía a regar sus matas, pero que él le causaba chiste, le causaba curiosidad, o sea, no le daba mucho porque decía, no, son cuentos que siempre hay en las casas, normal, ¿cuántas personas nos han muerto en casas donde uno vivió y uno ni cuenta de Dios? Entonces el muchacho no le prestó atención, pero obviamente a la historia del chico ser parecida a la que los vecinos le contaron, el muchacho le causó mucho miedo. Le contó al domiciliario, el domiciliario dice que cuando la dirección era cercana a esa casa, no volvió a repartir pizzas, porque para él lo que vio fue un fantasma. Uy, no, pues qué miedo. Yo no volvería a ese lugar, es más, no vuelvo ni a trabajar en eso. Claro, no. Es que siempre los trabajos en la noche son como muy... Se prestan para Se muchas prestan. cosas. Yo en una época trabajé también haciendo delivery en Atlanta. Ajá. Y Atlanta es como muy boscoso, o sea, todas las casas parecen como si fueran fincas. Ajá. O sea, tienen mucha zona verde y a veces me tocaba a mí también. Pues nunca me pasó nada así, pero me daba igual miedo porque tenía que dejar yo el carro como a unos 30, 40 metros de la puerta e irme caminando. Y uno se iba caminando y como si fuera puro bosque alrededor. Todas las casas son así y da miedo. Ahora imaginé que a uno le digan que era un fantasma. Imagínate.
Es como para retirarse y nunca va a volver. Dale. Bueno, ahora voy con mi última historia. Esta historia es de un camionero. Dice que él solo le gustaba trabajar precisamente en el día. Él dice que él no le gustaba trabajar en la noche, primero porque él le daba mucho sueño, y segundo porque siempre le tenía miedo pues a lo que dicen pues la mayoría de camioneros. El camionero que se respete, siempre algo le ha pasado en la carretera. No solo pues cosas paranormales, sino de pronto también accidentes y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, él cuenta que en una ocasión le dijeron que necesitaban que llevara una carga a otra ciudad, pero en la noche. Él, después de pensarlo mucho, dijo, bueno, pues me toca. Entonces dice que él iba por la carretera, dice que era una carretera como peligrosa, porque era como de muchas curvas y muchos como abismos. Entonces él dice que cuando va en una curva había una roca grandota y él vio una persona como poniendo la mano para que le pare. Entonces él dice que él no iba a parar, obviamente, porque él dice sin saber quién es, un ladrón o algo, pero igual como en la curva, él baja un poquito la velocidad y cuando vuelve y acelera, dice que escucha que le golpean la ventanilla. Entonces que le golpeó así duro, y cuando él voltea a mirar, era como una persona golpeando, como queriéndose meter, agarrado como del espejo del camión. Y entonces él dice que él movía porque él veía la sombra, pero él dice que no alcanzaba como a verle cara. Entonces dice que él muy asustado, pues no sabía qué hacer. Dice que en el lapso de 1 o 2 segundos, él voltea a mirarle como la carretera para volver a mirar. Mira la carretera y cuando vuelve a mirar ya no hay nadie. Pero él dice que él ni se cayó ni era ninguna persona, porque en esa carretera no es muy raro ver personas porque es muy oscuro y no hay casas ni nada, es una autopista. Entonces dice que nunca más volvió él a recibir trabajo en la noche, que él no sabe qué fue lo que se le subió, si era un fantasma o un ladrón, pero que él dice que fue muy raro porque él de la nada, él bajó la velocidad, pero no es que paró como para darle tiempo a alguien de subirse. Pero pues a la final nunca supo qué pasó, simplemente fue como lo que le pasó, que se le montaron, pero golpeando como para meterse, pero él dice que él no le vio cara, solo vio como la silueta. O sea, digamos que si es una autopista que a los lados tiene barranco y no hay como el espacio para el peatón, no creo que sea una persona que ande por ahí a alta hora de la noche. Y si no le vio el rostro, sino que simplemente era como algo distorsionado, pues obviamente tiene que ser un ente de otro sitio, pues digámoslo así, o sea, no vivo, digámoslo así. No, y igual si fuera de pronto alguien vivo, de pronto le había intentado hablar, pero no, él dice que era algo como desesperado queriéndose meter. Y lo más raro lo que decís, que no tenía como una rostro, digámoslo así. Exactamente. Complicado porque ya uno queda como con ese miedo y con ese nerviosismo de andar en la carretera a esa hora. Bueno, y con esto nos despedimos. Espero que les hayan gustado las historias, que nos sigan, comenten, que se suscriban y le den me gusta a los videos. Recuerden apoyarnos y hasta recuerden también mandarnos sus historias al correo que les vamos a dar igualmente acá abajo. Y pues hasta luego.